San Juan capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Del 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Oremos por nosotros mismos para que el Señor nos hable a través de su palabra, que no son mis palabras, es la palabra del Señor. Padre, estamos aquí delante de tu presencia y una vez más nos presentamos juntos como iglesia delante de ti para pedirte por favor que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir esta palabra tuya, para que podamos comprender lo maravilloso que tú tienes guardado para cada uno de nosotros. Señor Jesús, obra, Señor, en nuestro espíritu, quita todo velo de incredulidad de nuestras vidas y ayúdanos para perseverar en el camino que tú has trazado para nosotros, que esta congregación preciosa que tú estás levantando aquí en Villa de Leyva se arme de valor, Señor, podamos todos juntos, Señor, traer las almas que necesitan palabra tuya, Señor, no palabra de hombres, no doctrina de hombres, no doctrina humana, Señor, ni falsas filosofías, sino tu palabra, Señor, la que tú nos enseñaste, Señor Jesús. Oramos, Señor, por nosotros mismos, para que tu Espíritu nos hable. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, yo siempre les digo, y siempre debe ser así, que cuando uno se para aquí a predicar la palabra es porque ya el Señor primero le ha dado y es necesario que nosotros hablemos de lo que el Señor nos viene enseñando cada día. Cuenta la historia, una historia, esa no es de la palabra, esa es una historia, bueno, cuentos que dicen, se las voy a leer. Dice que un comerciante fue traído ante un tribunal. Él había sido acusado de mentir y sus proveedores decían que los estafaba, falsificaba documentos, dinero, engañaba con los impuestos, en sus anuncios publicitarios. Bueno, era, mejor dicho, un comerciante de lo peorcito. Durante los años había llegado a ser el mentiroso más conocido en todo el pueblo, y el juez le preguntó: ¿cómo se declara? Y el hombre respondió:
culpable de todas las acusaciones, su señoría. El juez pidió un receso y luego regresó con el veredicto y le dijo a todos: este hombre es inocente. Cuando le preguntó, cuando todo el mundo empezó a mirar al juez, le dijo al juez: ¿por qué ha pronunciado usted este veredicto? En vista de la admisión del hombre, el juez respondió: este hombre es tan mentiroso que no se le puede creer nada de lo que dice. O sea que si él dice soy inocente, realmente no lo es. Y vamos a ver, él decía soy culpable, perdón. Cuando él dijo soy culpable, realmente para el juez era inocente por la gran mentira que había en su corazón. Y hoy vamos a hablar sobre la palabra del Señor y titulé a este mensaje: deje que su palabra lo limpie cada día. Deje que su palabra lo limpie cada día. Y vamos a comenzar mirando el versículo 1, donde dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan el Evangelista comienza este pasaje bíblico indicando el amor de Jesús, indicando que Jesús había amado a los suyos, pero que los amó hasta el fin. Y con esta declaración él comienza este relato cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Es un acto de amor realmente el que hizo el Señor Jesús al lavar los pies de los discípulos. A veces lo hemos visto desde otra perspectiva, sí, de la humildad, claro que sí, pero también está lo que dice el evangelista aquí en el versículo 1: él mostró su amor. Y vamos a ver por qué el Señor muestra su amor en esta área. Dice el versículo 4 que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Cuando él se quita el manto, es como si él se despojara de sus vestidos que lo reconocen ante sus discípulos como el maestro, ¿sí? Y es como decir, ustedes no se preocupen, yo soy como ustedes, estamos en el mismo barco. Y aún más, se despoja de su autoridad, por decirlo así, por un segundo, de esa autoridad que los discípulos ven en él, no porque él la pierda, sino a los ojos de los discípulos, y se rebaja aún más como un esclavo. Los esclavos eran los que hacían el lavatorio de los pies. Por eso él se despoja indicándoles a ellos: yo les amo. Es un acto de amor, de servicio. Cuando el Señor Jesús sirve a sus discípulos de esa manera, los está amando, les está diciendo: ustedes para mí son especiales, ustedes para mí tienen algo importante, ustedes son muy importantes. Y es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Nosotros para el Señor somos tan importantes que también necesita hacer con nosotros como hizo con sus discípulos. Sigamos leyendo, dice que entonces en el versículo 5 y 6, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Es decir, empezó a hacer esa labor. Y entonces vino a Simón Pedro. Lo que me da a mí a entender aquí es que los otros discípulos estaban recibiendo eso de Jesús, pero cuando llega a Simón Pedro, ya la cosa cambia. Él le dice: ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Y Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes, mas lo vas a entender después. Y ahí es cuando nosotros vemos al Señor Jesús que le dice en el versículo 8, Pedro le dice: no me lavará los pies jamás. Imagínate, esa palabra jamás quiere decir nunca vas a hacer eso conmigo. Pedro estaba rechazando algo especial de Jesús y él en ese momento no lo sabía. Por eso Jesús le exhorta: mejor cierre la boca, que usted no sabe lo que yo le estoy enseñando, usted no sabe lo que yo le quiero hablar y lo entenderá más adelante. Bueno, el Señor Jesús en su misericordia le dice: lo que yo hago tú no lo comprendes, pero después lo vas a entender. Y Jesús, ¿qué le responde? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Qué frase tan fuerte para un discípulo de Jesús. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué significa eso? No podrás compartir conmigo, no podrás ser parte de mí. No podrás ser parte de lo que yo estoy fundamentando en este momento, le dijo Jesús. No serás de los míos, dice la versión Palabra de Dios para Todos, si alguno la tiene ahí. Dice, si no te dejas lavar, no serás de los míos. Y si no somos de Jesús, entonces ¿de quién vamos a ser? La respuesta es obvia, ¿verdad? Entonces es una palabra fuerte para Pedrito, que estaba comenzando su vida de fe, y le pasa como muchos de nosotros, ¿no? Entonces nosotros, el Señor nos da un mandamiento, nos dice, voy a hacer esto contigo, y no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Hasta allá tampoco, ¿sí? Pero el Señor dice, deja que más adelante lo vas a entender. Pero si tú no dejas que yo haga esta obra contigo, no vas a ser de los míos. Y eso es algo tremendo cuando me fijé en esta frase tan tremenda. Vamos a ver entonces cómo es que somos parte de Jesús. El versículo 10 dice que Jesús les explicó: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. El que está lavado, y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿estaban lavados ya todos sus discípulos? ¿Cuándo sucedió eso? ¿En qué momento ellos habían sido lavados por Jesús por completo? Y allí es donde vamos a mirar Juan, quiero que vayan a Juan 15:3, donde nos explica de qué manera es que, o en qué momento es que Jesús nos lavó o lavó a sus discípulos. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando los discípulos reciben la palabra de Jesús y creen en esa palabra, ellos están teniendo fe, así como usted y yo hoy tenemos esa fe, y por eso venimos acá a congregarnos, a recibir la palabra, a escuchar, a alabarle también, a decirle a Él lo importante que Él es para nosotros, que Él ocupa un lugar muy importante en nuestra vida. Dice que Él nos lavó con su palabra, con la palabra que Él nos ha hablado. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos limpia esa palabra? ¿Por qué tiene ese poder de limpiarnos la palabra de Dios, la palabra de Jesús? ¿De qué estaban limpios los discípulos? Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, Él comienza a revelarle a sus discípulos quién era Él. Y Él no dijo, yo soy el Mesías, o vengan, yo estoy cumpliendo las profecías. No, Él ante los ojos de los discípulos empezó a mostrar quién era Él, con sus obras, sus milagros, sus señales. Él empezó a mostrar quién era Él realmente. Así que ellos, cuando Jesús les dijo, ven, sígueme, muchos no dudaron, sino que de una dejaron las cosas y se fueron, porque vieron en Jesús el cumplimiento de las profecías. Y allí es donde nosotros podemos ver que los discípulos realmente conocían la palabra, porque ellos, la palabra en el antiguo pacto, que hasta ese momento estaba escrita, hasta Malaquías. Entonces los discípulos conocen en Jesús a través de las señales que Él es el Mesías, así que tuvieron fe. Y esa es la fe en esa palabra que Dios nos dio desde la antigüedad. Los discípulos estaban siendo limpios de sus velos espirituales, empezaron a reconocer en Jesús que Él era el Mesías. Y de eso nos quiere limpiar también el Señor a nosotros, que siempre podamos reconocer cuando nos acercamos a la palabra que Él es Jesús quien dijo ser, que Él es el verdadero Mesías. También nos limpia la palabra de la religiosidad, nos libera de toda culpa, nos limpió y nos liberó de toda culpa. Jesús ofreció ante el Padre el pago de nuestra transgresión. Desde el principio de la humanidad, el hombre había transgredido el mandamiento del Señor. Por eso se había alejado y había roto su comunión con Dios. Pero el Señor Jesús, cuando vino a unirnos a nosotros, a Dios, a hacer ese puente entre nosotros y Dios, allí
Él pagó por nuestras transgresiones y nosotros, al tener fe en esa obra que Él hizo, también nosotros como los discípulos se nos quita ese velo y podemos también acercarnos a Él a través de esa palabra. La fe en las palabras de Jesús nos dan vida espiritual. Quiero que vayamos a Colosenses 2, allí a Colosenses capítulo 2, y vamos a mirar esa obra que el Señor Jesús nos hizo por nosotros. Y vamos a leer el versículo 8, el versículo 13 y el 13 al 15. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Había un decreto en contra de nosotros, de toda la humanidad. Todos nosotros nacemos con ese decreto en contra, de que nacemos con nuestro espíritu muerto, desconectado de Dios. Y entonces el poder de la palabra de Dios es que nosotros volvamos a tener esa vida en el espíritu. La palabra de Jesús tiene ese poder para limpiarnos y para tener esa vida espiritual. ¿Por qué la palabra tiene ese poder? Juan 1 al 14. Juan 1, el 1 y el 4. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 14, dice el versículo 14 del Juan 1: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué la palabra de Jesús tiene poder? Porque Él es la palabra que se hizo carne. Él es la palabra, el Logos. Él se hizo carne para que nosotros tuviéramos la oportunidad de conocer al Padre. Pero ¿cómo conocemos nosotros? ¿Cómo el mundo no podía conocer al Padre como Él era? Porque nadie se nos había revelado. En el Antiguo Testamento vivían de tradiciones, vivían de la ley de Dios que cumplían rigurosamente, pero no había una relación con Él como Padre. La relación que había entre el pueblo de Dios era como Señor. Como Señor. Y solamente después de Jesús nosotros tenemos el privilegio, después de que el Señor Jesús viene, de poder llamar a Dios Padre nuestro. Por eso siempre oramos el Padre nuestro aquí en esta iglesia, aquí somos raros. Nosotros oramos el Padre nuestro porque nosotros entendemos que ahí está toda la voluntad del Padre. Y Padre nuestro, como yo les enseño siempre a los niños, el Padre nuestro, cuando Jesús dice Padre nuestro que estás en el cielo, es porque el que hizo la obra es Jesús, y usted y yo estamos aquí detrás de Jesús, y el Señor Jesús es el que se presenta ante el Padre y dice Padre nuestro. Ellos vienen conmigo. Y si nosotros hacemos como Pedro, ay no Señor, tú me vas a lavar a mí los pies, tú me vas a mí a lavar los pies, ¿vas a hacer esto conmigo? No, Señor, no, tampoco. Cuando nosotros nos rehusamos a que Dios obre con su palabra en nuestras vidas, no estamos siendo parte de ese Padre nuestro, de Jesús y de nosotros. Estamos diciendo, no, Señor Jesús, yo aquí, por mi lado, oro al Padre a ver cómo me va. La verdad es que no nos va a ir como muy bien, porque la única forma de presentarnos ante el Padre es a través de Jesús, creyendo y entendiendo esa obra que Él hizo por nosotros y acogiéndonos a ese nuevo pacto con humildad. La esencia creadora de Dios
que es Jesús, se hizo como uno de nosotros para salvarnos. Y esa es la misma palabra creadora que aparece en Génesis capítulo 1, donde Dios dice, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, hágase. Separó Dios y dijo. Todo el capítulo 1 está hablando, y allí nos está hablando de Jesús, esa palabra creadora, porque nos dice la palabra que todas las cosas las hizo por medio de Él y para Él. Colosenses 1. Vamos a Colosenses también. Colosenses 1 del 16. Desde el 16 dice, desde el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Jesús es el Logos, Él es la palabra por medio de la cual se hicieron las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ve? Entonces la Biblia nos enseña que Jesús es esa palabra, y esa palabra es la que tiene el poder para limpiarnos, para sanarnos, para vivificarnos. Génesis 1. Génesis 1, bueno, en Génesis 1, ahora en la creación, Génesis 2, también tiene el poder de vivificarnos. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado un mandamiento al hombre, ¿no? Y ahí en Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. El Señor le dio a Adán esta palabra que es un mandamiento. Este mandamiento, al ser quebrantado, también quebrantaba la posibilidad de la vida espiritual. Con el mandamiento el Señor estaba dando la vida. Por eso nosotros hemos estudiado acá que el Señor nos dio, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Para el cuerpo, el Señor le dijo al hombre, coman de todo, ¿cierto? Le dio provisión para que comieran de todo lo que había. Para el alma, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que le hizo una ayuda idónea, que es la mujer, ¿cierto? Y para guardar su espíritu, para que su espíritu no muriera, le dio el mandamiento. ¿Y cuál fue el mandamiento? No comas, porque el día que de él comas, morirás. Ese era el sustento para Daniel. Ese era el sustento, obedecer el mandamiento, porque el día que desobedecieran, su espíritu iba a morir, es decir, iba a estar desligado de Dios, iba a estar desconectado de Dios. Y de ahí para acá, cuando se quebrantó ese mandamiento, todos nacemos con ese espíritu separado de Dios, y por eso es necesario que nosotros acudamos a la palabra, que es la que da la vida. ¿Y cómo el Señor nos da la vida en su palabra? Dice Juan 12:47, ahí atrásito donde venimos leyendo, el capítulo 12, Jesús explica muy bien la importancia de su palabra. Dice capítulo 12, versículos 16, Juan 12, sí, 40, desde el 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, es decir, muchos podemos oír la palabra, todos la escuchamos, en todas partes escuchamos la palabra de Dios, alguien en una emisora, alguien nos comparte, todos escuchamos, pero hay algo importante, dice, y no las guarda, es decir, que es necesario no solamente oír, sino obedecer. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y uno, ay, bueno, hermano, el Señor no me juzga por eso, no. Pero ya, sigamos leyendo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado.
la misma palabra del Señor Jesús que ha sido predicada para usted y para mí, es la palabra con la que el Señor me va a juzgar a mí. Cuando el Señor nos llama en su presencia, nos va a decir: ¿se acuerda cuando escuchó tal palabra? ¿Si hizo caso? ¿No hizo caso? Bueno, la palabra más importante es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, con la que vamos a entrar al reino de los cielos. Dice: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Ahí nos corrobora nuevamente. El mandamiento del Señor es vida para nuestro espíritu. Si nosotros no nos acercamos a ese mandamiento, no vamos a tener la vida en el espíritu. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y el mandamiento es que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios, del Dios viviente. La palabra también nos dice que el Señor nos da vida a través de la palabra cuando reconocemos que necesitamos esa palabra. Allí en Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. ¿Qué es temblar ante la palabra del Señor? Respetar esa palabra, acceder a ella con ese deseo de que esa palabra me limpie, ¿sí? Acceder a esa palabra. Y en Mateo 11:3 dice: por eso bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Pues los que acabamos de leer aquí, que son aquellos que se arrodillan ante la palabra del Señor. Entonces, si nosotros nos arrodillamos ante la palabra del Señor, para el Señor nosotros somos bienaventurados y dignos de heredar el reino de los cielos. Cuando nosotros decidimos arrodillarnos ante la palabra, es decir, obedecerla, no importa el costo que tengamos que hacer de nosotros mismos. Perdonar, amar, procurar la unión entre nosotros, todos esos son mandamientos que el Señor nos dejó para que nosotros vivamos en comunión aquí entre nosotros. Pero para heredar el reino de los cielos, obviamente que creamos en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Cuando Jesús dice acá en San Juan 13, volvamos al texto bíblico, en el versículo 10 dice, veníamos leyendo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Es decir, que entre ellos había una persona que, aunque había andado con Jesús, aunque había escuchado las palabras de Jesús, no había sido limpiada. Lo que quiere decir que nosotros podemos correr ese peligro también. Estar en medio de la iglesia, leer de Jesús, escuchar de Jesús, pero no estar limpios, no haber atendido a la misericordia del Señor, no habernos acercado en humildad para decir: Señor, necesito que me limpies. Si no hemos tenido esa humildad de decir: necesito oración, yo necesito que oren por mí, tengo este inconveniente. Yo me alegro mucho hablé ayer con Katy, estábamos ahí hablando, bueno, me estaba chateando, y yo le había hecho un comentario a ella en días pasados, y ella me decía: no, mira la palabra del Señor, acuérdate que la palabra del Señor dice que no sé qué. Cualquiera podría decir: no, pero pues a ellos, ¿quiénes tienen que estar recordando la palabra si ellos conocen la palabra y no la enseñan? No, nosotros también tenemos momentos difíciles donde la palabra de Dios, aunque está en nuestro corazón, a veces el dolor, a veces las situaciones ahogan esa palabra y no nos permiten mirar
y no nos permiten ver que Jesús quiere obrar en nosotros y que Dios nos dijo, es decir, como que Satanás nos ciega el entendimiento para que no recordemos la palabra del Señor, para que no seamos limpiados. A veces usted necesita ser limpiado de algo que le duele, de su pasado, de su infancia, que todavía no ha podido sanar. Pero Satanás está allí, como hizo con Judas. Andó Judas con Jesús, pero Judas escuchó solo una palabra, las palabras de Satanás. Y ahí es donde nosotros también tenemos que mirar que la palabra de Dios en la Biblia nos enseña que en la Biblia está contenida la palabra de Dios, pero también hay palabra de Satanás, donde Satanás le susurra al oído de algunas personas que conocemos ahí en la Biblia y que también podríamos ser cualquiera de nosotros, cosas que nosotros no deberíamos pensar o hacer, pero Satanás ensucia esa palabra que nosotros hemos oído. Judas había escuchado la palabra de Jesús, pero dejó ensuciar sus pensamientos. Bueno, ustedes me dirán, no, pero el propósito de Dios era que Él entregara al Mesías. Sí, claro, eso ya estaba predestinado así. Pero algunos dicen, Judas se pudo haber hecho como Pedro, pudo haber cumplido el propósito de haber dicho, Señor, perdóname. Hubiera tenido tal vez otra oportunidad. Porque mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, tenemos la oportunidad de arrepentimiento, de resarcir nuestros errores, de resarcir esas palabras que Satanás pone a veces en nuestra mente y que no nos deja estar a veces en comunión como iglesia, que no nos deja relacionarnos bien con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Esa palabra de Satanás que ensucia lo que el Señor nos ha dicho y que el Señor nos ha prometido y nos ha dicho, mira, yo estoy contigo, no te preocupes, yo lucho tus batallas, yo soy el Dios, el fuerte de Israel, como el arca de Noé no tenía timón, así el Señor, me decía esa palabra, así el Señor hace con nosotros. A veces el Señor nos sube en un arca y no tenemos, no, pero ¿quién maneja este barco? ¿Dónde dice la Biblia que Noé se paró allá y empezó a dirigir esa arca? No, Dios era el único que la guiaba y ellos estaban a merced de la lluvia, a merced de los vientos, a merced de lo que venía. Pero la misericordia de Dios sostuvo esa arca. Y así nosotros debemos confiar en la palabra del Señor. Que mientras estemos en esa palabra, mientras estemos en Él va a sostener nuestra vida. Él nos va a llevar por caminos donde tal vez ninguno de nosotros ha pensado ir. Tal vez todos los que estamos aquí reunidos, cuando pensábamos hace unos años atrás que íbamos a estar acá, que nos íbamos a conocer y que íbamos a tener esta comunión tan preciosa que el Señor nos permite. También nos dice la palabra que cuando decidimos que la palabra del Señor nos trae vida, pero las palabras de Satanás ensucian, matan. Lo mismo que hizo con Eva, ¿no? También. ¿Cómo entró en el pecado? Por culpa de una mujer. Pero aprendimos las mujeres que el Señor vino a dignificarnos, ¿verdad? Lo hermoso que dice el Señor. Satanás le empezó a decir a Eva, oiga, no, pero no es para tanto. Dios dijo que no coma, pero es porque ahí hay un truco ahí detrás de todo eso. Porque Dios sabe que si ustedes comen, ustedes van a ser igual a Dios. Y Dios no quiere eso. O sea, yo le invito. Usted quiere ser inteligente, sabia, prudente y no sé qué. Y le empezó a meter cositas buenas, pero con engaño. Y a Judas seguro le pasó lo mismo. Oiga, a usted no le gustaría ganarse una platica y usted está tan necesitado, mire. ¿De cuántos años lleva ahí, cuántos meses lleva ahí detrás de Jesús? ¿Y qué? ¿Y los ingresos qué? Usted necesita una plata. Mire, nosotros necesitamos hacerle un juicio a su maestro, pero nosotros no sabemos quién es, porque nosotros le damos unos pesos y usted nos dice, ay, mire, es aquel. ¿Fácil o difícil? Esa era una tarea fácil. No, solamente decirle quién es y me dan unos pesos.
No estoy haciendo nada mal. Me dijeron solamente díganos quién es. Pero Judas se dejó convencer de Satanás, se dejó tentar, como hablaba el pastor el domingo pasado de la tentación. Muy buena prédica. Entonces se dejó llevar de esa tentación y Satanás ensució tal vez toda esa palabra que había recibido de Jesús, tan preciosa, porque Jesús no le predicaba a estos sí, a estos no, la palabra para sus 12 eran para todos los 12, a todos les enseñaba, pero él dejó que Satanás ensuciara su corazón. También vemos cuando Satanás usa, por ejemplo, a Absalón, allá en 2 de Samuel 15:2, uno de los hijos del rey, para dividir al pueblo. Absalón permitió que Satanás entrara en su oído y le dijera: no, pero usted es el hijo del rey, ¿cómo así? Usted merece estar allá en el trono, ¿no? Dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 15 que Absalón robaba el corazón de los israelitas para que estuvieran en contra del rey y les decía cosas buenas. Es que eso es lo peligroso, que él les decía cosas buenas pero la intención no era buena. Le decía: oiga, usted tiene un problema, ¿cierto? Se paraba ahí a la entrada. Dice que él se paraba a la entrada de la puerta del portón grande que entraba a la ciudad. Oiga, usted tiene problemas. No, mire, el rey no tiene tiempo para atenderlo a usted. Venga, más bien dígame, ¿qué necesita? Yo le colaboro. Y toda la gente empezó a irse con Absalón. Y Absalón hizo un pueblo que después persiguió a su padre. Y bueno, ustedes ahí, no les cuento la historia para que vean. Y una persecución muy dura contra su propio padre. Pero bueno, el Señor después tomó medidas en contra de él. Pero es también un ejemplo de cómo personas que estaban tan cerca, o sea, tan cerca del mismo rey, su propio hijo, lo traicionó. ¿Ven? Se dejó ensuciar el corazón con palabras de Satanás. Por eso la palabra del Señor debe ser cuidada en nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque esa palabra, que es el mismo Jesucristo que ya vimos, da vida a nuestro espíritu. Dice Jesús en Juan 6:63: mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús no son como las de nosotros. Nuestra palabra es circunstancial. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros podemos decir: a las 10 comenzamos el culto. Y resulta que a las 10 solo están los de la alabanza, bueno, etcétera. No, es que se me presentó y es que venía y se me pinchó la llanta y es que no sé qué. Por más que yo me proponga algo, muchas veces no me salen las cosas porque nuestra palabra es circunstancial. No tiene el poder para que se cumpla. No tiene el poder del mandamiento de Jesús como si la tiene la palabra de Dios. La palabra de Jesús es mandamiento, es espíritu y es vida. Así que si Jesús nos dice: no se afanen por las cosas de este mundo, creámosle, es mandamiento. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Amén. Y si Él nos dice: en este mundo van a tener aflicción, pues creámosle, sí, vienen aflicciones, ¿qué le vamos a hacer? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Que esto no sea nuestra prioridad, las cosas de este mundo. El guardar su palabra, la palabra del Señor también debe ser cuidada, porque al guardar su palabra, siendo buen testimonio en nuestras obras en esta tierra, evitamos que la palabra de Dios sea blasfemada. Encontré este texto bíblico cuando estaba estudiando y yo, ¿cómo así? Vamos a leer Tito 2. Lo importante que es que nosotros guardemos la palabra. Tito es un libro chiquitico que está por aquí. Me perdió a mí también, está antes de Hebreos, si no estoy mal. Es una palabra para todos. Yo la verdad me perdió. Es antecitos de Hebreos, es que Hebreos, luego antes de Hebreos, listo, Filemón y Tito. Y está después de Timoteo, inmediatamente terminan las cartas de Timoteo, está Tito. Tito 2, del 1 al 5 dice:
pero tú hablas lo que está de acuerdo con la santa doctrina, o sea, la palabra de Dios. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en paciencia. Las ancianas, acordémonos que cuando dice la Biblia los ancianos y las ancianas, no está hablando de las personas de edad cronológica, sino las personas que ya llevan un tiempo en la fe aprendiendo del Señor, los que enseñan a otros, ¿no? Dice, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, no esclavas del vino. Y todos miran a Jacqueline. No es porque ya tiene un viñedo, pero ya no es esclava del vino. Bueno. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Todo esto son qué? ¿Obras de qué? ¿Espirituales o de la carne? Son obras que nosotros hacemos en la carne, en esta vida, ¿cierto? Dice, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Tarea difícil, pero no imposible, porque si el Señor lo manda es porque se puede. Es un reto para nosotros. Nosotros aquí no enseñamos ley, ni le decimos a usted cómo se debe portar, pero cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón, Él nos redarguye y nos dice qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Cuando el Espíritu de Dios entra en nuestra vida, cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nosotros debemos orar que el Espíritu de Dios también llene nuestra vida. Sí, claro, la palabra es el Espíritu de Cristo morando en nosotros, su nombre en nuestro corazón, es el que guardamos, pero debemos clamar que el Espíritu Santo llene nuestra vida, porque ¿sabe qué pasaba cuando el Espíritu Santo venía a los discípulos, a los primeros apóstoles? Después que Jesús ascendió, vino el Espíritu Santo, ¿y qué fue lo primero que ellos hicieron? Hablaban lenguas, sí, pero ¿qué decían esas lenguas? Las lenguas predicaban a Cristo, ¿cierto? Entonces, más que las lenguas, la predicación era lo importante. ¿Por qué? Porque dice que mucha gente se reunió de diferentes regiones, entonces vinieron, digamos, aquí a Villa de Leyva, que los de Canadá, que los de Italia, que los de Inglaterra, no, esos necesitan hablar, esos necesitan que les prediquen la palabra y no saben español. Entonces ellos empezaron a hablar en lenguas humanas, dice la Biblia, ¿no? En la lengua que cada uno hablaba, y empezaron a predicar de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Más adelante ya nos habla de otro tipo de lenguas, pero cuando vino el Espíritu Santo, el propósito era que se predicara la palabra, porque la palabra es la que tiene el poder de transformar, que se predicara de Jesucristo. Y así fue como muchos pueblos vecinos empezaron a conocer del Señor, y por eso vemos más adelante al apóstol Pablo recorriendo las iglesias. Y usted dirá, bueno, ¿y en qué momento, cómo así Pablo resultó por allá en Chipre, resultó en Italia? ¿Por qué? Porque los hermanos que habían conocido el Evangelio en su lengua, tal vez, se habían ido otra vez a su lugar de origen y continuaron predicando el Evangelio. Esa es la importancia de la palabra. También es muy importante guardar la palabra en nuestra vida de fe, porque cuando la obedecemos nos identifica como parte de la familia de Dios. Como Jesús le dijo a los apóstoles, si usted no se alaba, no tendrán parte conmigo, no son de los míos. También porque es nuestra defensa contra las acechanzas del maligno. Mire que en Efesios 6:17, de toda la armadura de la fe, la espada, que representa la palabra, es la única herramienta de ataque. De resto es para guardarlos. El yelmo de la salvación cuida nuestros pensamientos. Bueno, los profesores les pueden comunicar que predicamos más seguido en esa parte, que la coraza de justicia guarda nuestro corazón, la coraza, ¿sí? Pero la espada de la fe, la espada es la palabra, y es la única arma que nos dice la palabra del Señor, que actúa para atacar los pensamientos del maligno, para atacar las acechanzas del diablo. Nos está hablando Efesios. Es la palabra. Si nosotros no tenemos palabra en nuestra vida,
¿El Espíritu Santo de qué nos va a recordar? Sí, la Biblia dice, yo enviaré al Espíritu y el Espíritu Santo les va a recordar lo que tienen que decir. ¿Y de dónde uno recuerda? Pues de lo que ya tiene en la mente. Pero si no tenemos palabra, pues ¿de dónde echamos mano? Pero mire que el Señor es tan misericordioso que el Señor Jesús le dice aquí, vamos a Juan otra vez 13, donde está lavando Jesús los pies. Vamos a seguir leyendo y dice el 11, porque sabía, no está en Indios 11, el 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que les he hecho? ¿Sabe qué había hecho Jesús? Los había amado. Los había amado tanto que les dijo, miren, así como yo les he hecho, vamos a seguir leyendo. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís, bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La palabra de Dios debe estar morando en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es la única, es una de las formas que el Señor Jesús nos dio para lavarnos entre nosotros. El Señor dice, ustedes se lavarán los pies los unos, como yo le lavo los pies a mi hermano, a mi hermana. Cuando le recuerdo la palabra, cuando está en una situación difícil, no puede pensar. A todos nos ha pasado. Entonces viene otro hermano con la palabra y la lava. Le dice, acuérdate que la palabra dice, mira que la palabra dice. Por eso es tan importante la comunión entre nosotros. Porque si nosotros no tenemos comunión entre nosotros, ¿quién nos va a lavar los pies? ¿Saben qué es lavarse los pies? El Señor Jesús dijo, ustedes están limpios todos, el que está bañado no necesita bañarse. ¿Por qué los pies? Porque todos los días nosotros ensuciamos nuestros pies en este mundo, caminando en este mundo, pisando la suciedad de este mundo. Vienen pensamientos, que las malas noticias, viene que el fulano dijo, que fulana, y que mire que esta fulana dijo esto de usted, mire que Satanás lo primero que quiere en una comunidad, en una congregación, es que la iglesia no se ame, para que no se laven los pies, porque es un acto de amor. Lavar los pies, lavar a mi hermano con la palabra es un acto de amor. Nunca reciba eso como un regaño, como una vaciada, no. Reciba eso de parte del Señor. Claro, nosotros tenemos que saber lavar los pies, ¿no? El Señor Jesús no dice ahí, no, y cogió una esponjilla y les empezó a ver así, no. La Biblia dice que con una toallita y les enjugó los pies, ¿eh? No que con un bombril ahí, que sale porque sale. No. Así que el Señor nos llama hoy, o sea, ¿qué es lo que el Señor me enseñó a través de esta palabra? Que es importante que nosotros nos amemos como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Lavó los pies de sus discípulos. ¿Cómo amamos nosotros a nuestro hermano? Lavándolo con la palabra, recordándole, si yo veo a esta persona en una necesidad, en una tribulación, que no sé qué, que está con problemas con sus hijos, o que mire que el hermano con la hermana, pues mira, la palabra del Señor dice, ven, oremos juntos, declaremos la palabra, recordemos que lo que nos dice el Señor acá. Una persona en alguna oportunidad me decía, yo no me siento digna de estar allí por X, Y, Z, cosas que me pasaron en la vida. Son palabras de Satanás. Porque ninguno somos dignos. Ninguno. Por eso la Santa Cena la debemos tomar todos. Porque el que no se acerca a la sangre de Jesús para ser lavado, el que no toma la cena, tampoco puede ser parte. Jesús dice, no son de los míos. Si usted no se deja lavar, no es de los míos. Y qué triste nosotros tener que enfrentarnos el día de nuestra muerte o nuestra partida y decir, ¿será que yo sí voy al reino de los cielos? ¿Yo sí soy de Cristo? Preguntémonos, ¿somos de Él?
me estoy dejando usar para que el Señor lave a mi hermano con la palabra, o lo estoy dejando, como era solo, ¿quién le manda? Porque a veces nosotros, por ahí, me da una rabia que este hermanito llega tarde, no me entiendes. Mano, mira, la palabra del Señor dice, paciencia. Me da tanto coraje tal cosa, que la iglesia, o que bueno, o que mis hermanos, o que mi mamá, que mi papá. Pero entonces la palabra de nuestro corazón debe ayudarnos a amar a esa persona. Dice Juan 8:31, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es necesario la predicación del Evangelio. Por eso es necesario que tengamos esa palabra guardada en nuestro corazón. Y terminamos leyendo el texto bíblico que estamos estudiando, y dice el versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también lo hagáis. Es un mandamiento, y es un mandamiento con el que él dio ejemplo también, además de muchos otros mandamientos que él nos deja. Dice, háganlo ustedes también. Y acordémonos que si no obedecemos el mandamiento de Jesús, no somos de él. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ya Jesús está hablando de la persona que no quiso escuchar sus palabras. Desde ahora os lo digo, y antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibimos al Padre cuando recibimos a Jesús. Cuando recibimos la palabra de Jesús, estamos recibiendo al Padre, estamos reconociendo que Él es el Padre celestial, que no se parece a ningún padre terrenal. Es el mejor Padre al cual podemos acudir. El acto de amor, para terminar, el acto de amor más sublime del Señor Jesús fue venir a nosotros, despojarse de su deidad y lavarnos para perdón de pecado. Ese pecado que Satanás siempre nos está diciendo al oído, y la acusación, esas acusaciones, el Señor Jesús quiere que no recibamos esas acusaciones de Satanás, sino que recibamos su palabra. Y Él ahora se compromete contigo y conmigo a lavar nuestros pies, es decir, nuestro diario caminar en este mundo a través de su palabra que mora en nosotros. Entonces aprenda y acepte y obedece la palabra de Dios, que es la palabra que trajo Jesús, quien nos dio el privilegio de sentarnos con Él en los lugares celestiales. Te voy a invitar que cierre allí sus ojos y que piense: Señor, yo quiero estar a tus pies, así como hizo María. Marta estaba ocupada en otras cosas, pero María estaba a los pies de Jesús para escuchar su palabra y llenarse de Él. Señor Jesús, gracias, Señor, te damos porque, Señor, queremos despojarnos de todo lo que nos agobia, Señor. Señor, no queremos que se seque tu palabra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Jesús. Cuando quieres huir, porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos ni emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Señor Jesús, queremos sentarnos a tus pies, beber de tu palabra, Señor, de esa fuente de agua viva, Señor, que tú trajiste para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Obra, Señor, en nuestro ser, que nosotros podamos
realmente disfrutar de tu palabra, lavarnos los pies, Señor, que nos dejemos lavar de ti, Señor, primeramente, Señor, de tu palabra, que podamos aceptar, Señor, esas correcciones que tú nos haces cada día, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Señor Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Señor Jesús, permítenos, Señor, cada día de nuestra vida limpiar nuestros pies con tu palabra. Gracias, Señor. Obra, Señor, en sus vidas, en sus corazones, que salgamos de acá renovados, entendiendo que tú eres la palabra que se hizo vida, Señor. Tú eres la palabra, Señor, que realmente está morando en nuestros corazones y que debemos, Señor, estar en ti, Señor, en tus pies cada día, buscando tu rostro, buscando de ti, Señor. Que no temamos, Señor, pedir oración a nuestros hermanos, que no temamos compartir nuestras luchas, Señor, porque cuando el enemigo quiere cegar nuestra mente, allí está, Señor, nuestro hermano, nuestra hermana, para recordarnos tu palabra, para levantarnos, Señor Jesús, para que nuestra vida realmente sea levantada en esos momentos tan difíciles. Gracias te doy, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, amén y amén. Gracias damos al Señor. Dios les bendiga a todos.